Muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Te habla Edgardo Maidana y ahora sí doy inicio oficialmente al curso online que voy a compartir esta tarde-noche, PNL aplicada a las ventas o la ventaja oculta. Rápidamente te cuento si es la primera vez que te conectas, si es la primera vez que tienes contacto conmigo. Eh, Te voy a contar rápidamente quién soy, te lo voy a contar en una metáfora, en una historia. Hace ya miles y miles de años, antes de la era de Cristo, habrás oído hablar del libro La Odisea, la Ilíada, la Odisea. Allí relata parte de la historia, tiene que ver con un héroe, con Odiseo o con Ulises, que en su momento cuando tiene que partir, cumpliendo su obligación como rey de Itaca a la guerra de Troya, debe dejar su hogar, debe dejar el gobierno de su ciudad y debe dejar a su hijo Telémaco en su casa, en su hogar, lo cual era todo un desafío desde lo personal y desde su rol de jefe de Estado. Por lo tanto, era un momento crucial en su vida. No solamente estaba en riesgo su vida, sino estaba el futuro de su ciudad, de su hija, de su ciudad-estado. Era un momento culminante, un momento vital dentro de su existencia. Y en ese momento recurre a Mentor. Mentor, su amigo de confianza, en quien delega el cuidado no solo de su ciudad, del gobierno de su ciudad, sino el cuidado de su hijo y de su familia. Durante 10 años que dura la travesía de Odiseo, las peripecias de Odiseo, no solo en la guerra, sino en su ajetreado y tortuoso retorno hacia su querida Itaca, durante todo ese tiempo Mentor cumple el papel del tutor, de guía de su hijo Telémaco. Cumplidos los 10 años de guerra, y siendo ya Telémaco, el hijo de Ulises o de Odiseo, ya un adolescente, un hombre hecho y derecho en las artes del gobierno y de la guerra, decide ir en busca de su padre. En ese viaje, también vital, culminante y definitivo en la vida de Telémaco, como lo había sido el viaje que había emprendido su padre, Mentor lo acompaña también y dice, la cuenta Homero en la Odisea, que la diosa Atenea, la diosa de la guerra, toma el cuerpo de Mentor y es en verdad quien dirige, quien guía, quien cuida a Telémaco en ese viaje trascendental para su vida, en búsqueda de su padre, al quien finalmente encuentra. Y bueno, si conoces la historia, si no te la cuento brevemente, Ulises, Odiseo, vuelve a Itaca, a su ciudad, recupera el trono que le había sido usurpado, su casa, su mujer, su vida que le había sido usurpada en ausencia. Con esto te quiero contar quién es Edgardo Maidana. No soy Ulises, ni soy Odiseo, ni soy Telémaco, soy un mentor. Formo parte ya de hace 3 años de la Red Global de Mentores, soy embajador de la Red Global de Mentores en Buenos Aires. Un mentor es una persona que acompaña, que guía, que cuida y que da soporte no solo intelectual, sino emocional a sus entrenados a través de procesos de cambio. Hoy puntualmente quiero guiarte a través de un maravilloso viaje al mundo de la programación neurolingüística y un viaje maravilloso al mundo, al fascinante y desafiante mundo de las ventas. Te voy a contar cosas que no se enseñan en las escuelas de marketing, cosas que no se enseñan en las universidades y cosas que yo durante mucho tiempo no aprendí ni nadie me enseñó en este viaje de casi 30 años de estar relacionado de una manera u otra al mundo de las ventas. Así que te prometo mucha acción, te prometo mucho aprendizaje y te pido del otro lado mucha interacción, que estés atento. Esto es una plataforma virtual, es maravillosa, pero tiene sus fallas, así que te voy a pedir, como todo lo que está sujeto a la tecnología y a la posibilidad y a las posibilidades que ofrece la conexión de Internet, nuestro navegador, nuestra computadora y todo lo demás, que estés atento y cualquier falla, cualquier pregunta, cualquier consulta, ahí está el chat, abajo a la derecha, para que esto sea muy participativo. De hecho, esa es la idea, que participemos para que nos podamos involucrar en este proceso de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje
que son poderosos son aquellos que son participativos, que lo hacemos entre todos, donde nos involucramos, y aquellos donde estamos en situación. ¿Sí? Lo más inteligente que puede ser un ser humano, una persona, cuando está en un proceso de aprendizaje es ponerse en situación. Ponerse en situación, ¿qué significa? Estar presente, estar aquí y ahora. ¿Sí? No estar tonteando por ahí haciendo cosas diferentes, porque si no, no hacen una cosa ni otra y es desperdiciar el tiempo. Así que, adelante, vamos a empezar. Te pido, por favor, por segunda y no por última vez, para que mantengamos el canal despejado, que me des un feedback si se me está escuchando bien, y ya vamos adelante, vamos a hacer un ejercicio. Si estás en situación, atento, hacemos un ejercicio rapidito para que vayamos dándole dinámica a esto. Muy bien, me dice que sí, gracias Patricia, gracias Armando. A ver, ¿quién más ahí? Para ver qué están. Jorge, gracias, María, mil gracias. Bueno, gracias a todos por la participación. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que te concentres un segundito, quiero que escuches con mucha atención y hagas que no pienses en un elefante rosa. ¿Sí? Y lo voy a sacar esto para no condicionarte. No pienses, por favor, en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. ¿Ok? A ver, dígame si alguien pudo no pensar en un elefante rosa. Si alguien lo logró, que me avisen. Y si no, cuéntenme, ¿qué pasó? Contame, a ver. Ahí en el chat, abajo. Ajá. No se lo podía sacar de la cabeza, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué te ocurre? Ok, me dice, bien, al principio se me vino la imagen a la mente, me dice María. Pensamos en elefante rosa, me dice Armando. Patricia, exacto. Sí, es imposible. Y a pesar de que la orden, sí, el condicionamiento me hace ver el elefante, dice Jorge, exactamente. Después fijé la atención en otra cosa y se fue. Exacto, María. Fíjense, a pesar de que la orden era no pensar en un elefante rosa, la mente nos llevaba directamente a pensar en el elefante rosa. ¿Sí? En el transcurso de esta hora y media aproximadamente que tenemos, un poquito más, un poquito menos, les voy a ir contando por qué, pero tiene que ver con algo que está diciendo por allí Jorge, que tiene que ver con el condicionamiento, pero tiene que ver también en cómo piensa nuestra mente inconsciente, que ya vamos a ver cuáles son las características de esa mente inconsciente. Lo único que te adelanto es que el 95% de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, tiene que ver con decisiones que no son conscientes, ¿sí? Como es respirar, como es el parpadeo, como es determinados neurotransmisores que segrega nuestro cerebro, como es muchas funciones de nuestros órganos que funcionan en un modo inconsciente, nos mantienen vivos, pero no somos conscientes. Por ejemplo, los latidos del corazón. Bien, dicho esto, pasamos a este tema. Todos somos vendedores, ¿sí? Desde el momento que nacemos, desde el momento que podemos comunicarnos de alguna manera, ya estamos vendiendo. Vender es intercambiar valor. Vender es un acto de comunicación. Y desde el momento en que un bebé comienza a emitir cualquier tipo de sonido, un llanto, una media palabra, o que se comunica a través de sus gestos, de su incomodidad, de su cuerpo, somáticamente, ya de alguna manera a su mamá está vendiéndole algo, le está diciendo, le está comunicando que tiene una necesidad para que su mamá o su papá satisfaga esa necesidad. De manera que uno de los mandatos sociales o uno de esos paradigmas que tenemos o de esos mapas mentales que tenemos de que yo no soy para la venta, que yo no nací para vender, que la venta no es para mí, son puras patrañas. ¿Sí? Son cuentitos que nos contamos a nosotros porque la verdad es que cuando nos conviene, cuando lo necesitamos y cuando tenemos expectativas en ello, todos, absolutamente todos vendemos. Ya sea para conseguir un ascenso, para conseguir un nuevo trabajo, para conquistar una relación amorosa o una relación que nos aporte valor, todos, absolutamente todos vendemos. De manera que
el aprender cómo funciona, el comprender cómo funciona nuestra mente cuando nos comunicamos, cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el cerebro de quien tenemos enfrente, debería ser no solo una necesidad, sino hasta una obligación en estos tiempos que transcurren. ¿Sí? ¿Qué opinás? ¿Es así? ¿Todos somos vendedores? A ver, ¿qué me contás? Sí, dice María. A ver. Si alguien dice no, todo bien, ¿eh? Patricia dice que sí. De acuerdo. Bien. Yo estoy convencido que es así. Ahora, todos somos vendedores de excelencia. Todos obtenemos todo el tiempo lo que queremos. Jorge dice estamos vendiendo todo el tiempo. Así es. Todos vendemos hasta con una sonrisa, dice Armando. Jorge no está de acuerdo. ¿Eso entiendo, Jorge, que no estás de acuerdo en que todos somos vendedores? A ver, eso me gusta. A ver, Jorge, si podés ampliar. Hacía referencia específicamente a que no todos somos vendedores. Ah, ok, sí, sí, ok. Ok, había leído no ahí, bien, pero se ve que te referías a otro tema. Ok, ok, bien, bien, de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces. Ah, el tema que siempre estamos conformes. Exactamente, Jorge. Sí, 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 sí. Yo no te había interpretado bien. Es cierto, yo también entiendo que no todos, todo el tiempo, no todo el tiempo, ni todos estamos conformes con los niveles de excelencia, con los niveles de lo que nosotros consideramos que vendemos, ¿sí? Ya sea un servicio, sea un producto, sea una idea, sea un proyecto, sea nosotros mismos. ¿Y por qué fallamos? ¿Por qué fallamos los vendedores? A ver, ¿o en qué fallamos los vendedores? Cuando no logras eso que querés, cuando no estás obteniendo tus objetivos, cuando sientes que se te hace cuesta arriba, que no visualizas eso que quieres ver en cuanto a resultados, que no escuchas lo que quieres escuchar, que te dice tu jefe, lo conseguiste, vos mismo lo conseguiste. ¿A qué crees que se debe? ¿En qué fallamos? O desde tu experiencia personal, contame, ¿en qué crees que fallamos? A ver. No interpreto lo que necesita el cliente, claro, sí, sí, Jorge. O cómo lo ofrecemos, cómo lo comunicamos, exacto, sí, ahí estoy de acuerdo, Jorge. No interpretamos sus necesidades, me dice Patricia, genial. No sabemos comunicar, mala técnica, dice Jorge, gracias, Jorge. En nuestra predisposición también, Armando, a veces que no estamos predispuestos. ¿Eh? Le muestro mi elefante. Ok, ok, Jorge, sí, sí. Bien, si hay algo en lo que coincido con los grandes expertos en el mundo del marketing actual, porque esto ha cambiado tanto, eh, las nuevas maneras de comunicarnos, el advenimiento de los medios, de los canales digitales y de las nuevas tecnologías, ha producido una revolución, no solo a nivel del marketing, no solo a nivel de las ventas, sino una revolución de carácter antropológico, social, económico, financiero, educativo, que nos ha puesto a todos patas para arriba, no sabemos bien en dónde estamos parados, ¿sí? Y si hay algo en que coinciden los expertos de las nuevas tendencias en el marketing, es que cada vez el marketing ha dejado de ser masivo. Fíjate la contradicción de que hoy tenemos un alcance global, tenemos toda la información al alcance de nosotros, pareciera que le podemos vender a todo el mundo, llegar a todo el mundo, y sin embargo es justamente esa abundancia de información, esa sobreabundancia de estímulos que tiene el cliente, que no solamente cuando tenemos que comunicarnos con el cliente, no solamente estamos compitiendo con los competidores, con los productos alternativos, con los productos sustitutos o servicios y productos sustitutos, sino que además estamos compitiendo con la infinidad de actividades que ese cliente tiene que realizar a diario, con la infinidad de estímulos y de distracciones que tiene, como la televisión, como Internet, como los Juegos Olímpicos o como el famoso Pokémon. ¿Sí? Parece algo gracioso, pero hoy cada vez más aquellos que toman decisiones de compra a nivel personal, a nivel corporativo,
pertenecen a la generación de Pokémon y juegan Pokémon y están distraídos y tienen una tablet y tienen un smartphone incorporado a su mano, no en su mano, ya forma parte de su cuerpo, por lo tanto están todo el tiempo distraídos, todo el tiempo en multitask, haciendo montones de cosas. Entonces no solamente competimos, valga la redundancia, con la competencia, sino que competimos también con las distracciones que la nueva era digital pone a disposición de los clientes. Por lo tanto, uno de los paradigmas del nuevo marketing es que hoy el marketing se hace unipersonalmente. Tiene que ser flexible, personal, persuasivo, por supuesto, pero pensado en una persona a la vez. Por lo tanto, especialmente nosotros, que no somos grandes corporaciones, que no tenemos los recursos de las grandes corporaciones, tenemos que pensar adecuadamente a la hora de comunicar, porque allí está la falla, y ya lo voy a sustentar, coincido con todos aquellos que dijeron que la falla está en la comunicación, porque seguimos comunicando masivamente, seguimos comunicando y hablándole como si estuviésemos hablándole a grandes cantidades de personas, y las redes sociales son una muestra cabal de eso, de cómo permanentemente hay mensajes promocionales, de marketing, de venta, que le hablan a todo el mundo y los resultados son nulos. Estamos queriendo venderle a todo el mundo. Entonces, la falla en la comunicación, ¿en dónde está? Primero, en que estamos hablándole a todo el mundo. Segundo, estamos dirigiéndonos al cerebro lógico de las personas y, como te dije hace un momento, las decisiones de compra hoy y siempre, en realidad, solo que hoy las neurociencias lo han validado, pasan en un 95% a nivel inconsciente. Y te cuento algo, te voy a contar una historia breve para que se entienda qué es lo que quiero decir. El gran escritor Ralph Waldo Emerson, norteamericano, solía irse a escribir a un lugar de retiro, al campo en los Estados Unidos, junto con su hijo, y él, si bien era un hombre de ciudad, en época de creación de sus obras literarias, se retiraba al campo a una propiedad que tenía, donde había, no solo tenía plantaciones, sino que además tenía animales, y tenía personas que trabajaban con él y que cuidaban de esos animales, entre esos animales, terneros. Y en un momento dado, en un momento de relax, mientras él conversaba con su hijo, observa que un ternero había salido del corral y se iba alejando de allí de la estancia. Por lo tanto, él corre junto con su hijo, era un ternero muy, muy pequeñito, sale corriendo a buscarlo para que no se pierda, para que no se vaya, pero si bien era un ternero, pequeño, el ternero es un animal montaraz, fuerte por naturaleza, y don Waldo Emerson no era precisamente, como buen bicho de ciudad, no era muy diestro en esto de llevar a los terneros a su corral, y algo que parecía sencillo se le iba complicando a él y a su hijo. Cuando ellos se empujaban hacia una dirección, el ternero se plantaba y tiraba hacia otra dirección. Cuando ellos querían ir en esa dirección, el ternero iba hacia el otro. Y estaban en ese trance sin saber qué hacer, hasta que en un momento los estaba observando una de las personas que trabajaban con ellos, que era diestra en estos, una señora que era diestra en estos quehaceres, se acerca tranquilamente, caminando, con mucha paciencia, medio sonriendo, mirándolo con un poquito de picardía, ¿no? Y lo que hace es acercar su dedo índice, acercárselo a la boca del ternero, tocarlo, y el ternero enseguida comienza a succionar el dedo de la señora, pensando que era la teta de su mamá, y se relajó, y la señora lo que hizo fue ir retrocediendo
con el dedo cerca de la boca del ternero, a modo de una zanahoria con un conejo, y lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, y el ternero mansamente fue siguiéndola hasta que lo volvió a poner en el corral, tranquilamente. Nuestra mente inconsciente está diseñada, está preparada para mantenernos vivos. Está preparada, su función fundamental es mantenernos con vida. El ternero asoció enseguida alimentación, vida, para allí voy, y no necesitamos nada más. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que cuando fallamos en la comunicación, no solamente fallamos en el estilo de comunicación, en el sentido de que hablamos a muchas personas cuando hoy la tendencia es los nichos de mercados o los segmentos de mercados unipersonales, sino que además tratamos de vender desde la lógica, desde lo racional, y la gran mayoría de las ventas, salvo aquellas que se hacen por una necesidad, a la alimentación, el vestido, la vivienda, y aún muchas de ellas se toman desde el cerebro inconsciente. Y el cerebro inconsciente responde a impulsos vitales que tienen que ver con mantenernos con vida, con ahorrar energía y con evitar que desperdiciemos energía. Ya vamos a hablar dentro de un momento más acerca de eso. Entonces, dicho esto, fallamos en la comunicación. ¿Cómo se te ocurre que podemos solucionar y de manera rápida estos problemas de comunicación y de manera sustentable? ¿Cómo se te ocurre que esto podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Cómo podemos dejar de cometer estos errores? A ver, sí, espero tu feedback. Ahí en el chat abajo, a los que acaban de entrar, abajo a la derecha tenemos un chat para poder interactuar, para que esto sea más dinámico. Vamos a hacer, a ver, con preguntas afines a la vida, me dice Patricia. Ok, sí, la pregunta es clave, sí, ya lo vamos a ver, Patricia, dentro de unos minutos, por qué las preguntas son claves, ¿sí? Estando claro sobre lo que queremos, qué elegimos, me dice Jorge, fundamental, Jorge, sí, tener claro el objetivo, lo que quiero transmitir. Perfecto. Hay una disciplina en la que me involucré muchísimo en el último tiempo, que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos proporciona patrones o modelos comunicacionales, modelos lingüísticos, para poder, entre otras cosas, comunicarnos con excelencia. Comunicarnos directamente con quien toma las decisiones, no solo las decisiones de compra, las decisiones vitales, las decisiones de quién relacionarse, las decisiones de quién confiar y en quién no confiar. Todo ese tipo de decisiones las toma el cerebro inconsciente del cliente. Si bien la programación neurolingüística nos entrega herramientas fabulosas para todas las áreas de nuestra vida, hoy nos vamos a enfocar, me voy a enfocar en contarte cómo funciona y cómo podemos obtener herramientas y cómo podemos modelar el estilo comunicacional de aquellos que son eficaces puntualmente en el área de las ventas, ¿sí? Y lo que nos propone la programación neurolingüística, y es una de las ventajas ocultas que hoy te quiero contar, tiene que ver con entender que el contenido no se vende por sí mismo. Muchas veces se cree que el mejor vendedor es aquel que más habla o el que mejor habla y el que mejor transmite un mensaje. Si bien las dotes de comunicación son importantes, el contenido por sí mismo no vende. Como empujar al ternero, por más fuerza que yo tenga, no basta. Debo entender cómo opera la mente inconsciente, no solo de un ternero, sino de mi cliente. Debo proponerle una visión al cliente. Lo que decía Jorge hace un momento. Yo tengo claro mi objetivo,
¿sí? ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo concreto en esta charla, ¿sí?, es transmitirte la visión de que es posible lograr la excelencia en las ventas en muy pocos minutos, entendiendo muy pocos paradigmas, pero que son centrales. ¿Bien? El error que cometemos, el error que comete un vendedor, es muchas veces creer que lo que él está vendiendo es un producto o un servicio. Y en realidad lo que tiene que vender, lo que tiene que proponer, lo que tiene que transmitir es una visión, de manera convincente, de manera directa, pero esencialmente, y esto es la ventaja oculta más importante que te quiero compartir hoy, entender que lo primero que un cliente compra es a nosotros mismos. Lo primero que el cliente va a comprar es a vos. Lo primero que esa mente inconsciente del cliente va a determinar si esa persona que tiene enfrente es peligrosa o no para él. Si su vida o su tranquilidad corre riesgo al asociarse, al comunicarse, al realizar una transacción con esa persona que tiene enfrente. Y no hay palabra, no hay argumento que pueda hacer entender a esa mente inconsciente que confía en nosotros a través de las palabras. Porque la mente inconsciente no se comunica a través de palabras. Se comunica a través de símbolos, se comunica a través de imágenes. Y un claro ejemplo son nuestros sueños. Cuando nosotros en los sueños opera solamente nuestra mente inconsciente y no hay nada más inconexo, nada más fuera de toda lógica, nada más mezclado, donde se mezcla pasado, futuro, presente, nuestra niñez, nuestro presente, nuestro futuro. Personas que no conocemos están mezcladas en ese sueño. Y querer entender y querer comunicarte con la mente inconsciente de ese cliente a un nivel lógico es como querer arrastrar a un ternero empujándolo si no sabemos cómo hacerlo, o es como querer sacarte de tu cabeza un elefante rosa cuando te dicen que no pienses y vuelves y otra vez piensas en eso. Eso es lo primero que hay que entender. Rápidamente te cuento, si es la primera vez que escuchas hablar de la programación neurolingüística, ¿sí? Esta es la definición, si se quiere, académica de sus fundadores, Richard Bandler y John Grinder, maestro o mentor y alumno en la década de 70 en la Universidad de San José, California, lingüista Bandler y informático Grinder. Ellos crearon la programación neurolingüística a partir de modelar, de copiar y estudiar a tres de los más exitosos terapeutas de aquella época y que obtenían resultados por encima del promedio sin entender muy bien por qué ellos mismos, y comienzan a entenderlo Bandler y Grinder al estudiarlos y al modelarlos, comienzan a entender que lo que hacían con gran nivel de excelencia era un proceso de comunicación, que ahora les voy a contar en qué consistía, basado en una escucha activa de sus pacientes, pero sobre todo en una indagación profunda en el inconsciente del cliente a través de preguntas. Entonces, la PNL es el estudio de cómo grabamos mentalmente todas las experiencias de nuestra vida, cómo las vemos, las escuchamos y las sentimos, y cómo se van grabando a través de mapas mentales. Nos proporciona técnicas y herramientas, y hoy te voy a compartir 4 técnicas muy poderosas de la programación neurolingüística aplicada a las ventas. ¿Sí? Esta es otra definición muy interesante de Michael Carroll, alumno ya contemporáneo de Bandler y Grinder. Ambos viven aún, ambos están muy activos hoy, tienen más de 70 años ambos y siguen dando conferencias, siguen estudiando, siguen creando nuevos códigos para la programación neurolingüística y siguen muy activos incluso físicamente, ¿sí? John Grinder escala montañas, es una persona muy activa, y Bandler es una persona con un carisma muy especial. Sus conferencias son realmente desopilantes, tiene una persona con mucho humor, muy irónico, un humor muy mordaz, por el que ha sido criticado incluso muchas veces. ¿Bien?
Esto un poco para introducirte en lo que es la programación neurolingüística. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas, consulta, ¿se me escucha bien? ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres aportar algo? O simplemente decirte, vamos bien, se escucha bien. Contame, por favor, así de paso que tengo un feedback. Sé que, porque al no estar viéndote ni escuchándote, no sé si estoy en línea, así que me viene muy bien tu retroalimentación. Y te recuerdo estar en situación, aprovechar al máximo, porque lo que te voy a contar, lo que vas a escuchar, lo que vas a ver ahora, lo que quiero que sientas ahora, es algo realmente que no se enseña en ningún lugar, es algo revolucionario, que yo aprendí de grandes mentores. Esto no es una invención mía, simplemente soy un facilitador de contenido. Yo quiero que estés muy atento, porque realmente tiene el potencial de cambiar absolutamente la manera en cómo vienes relacionándote y en tus niveles de eficacia para vender. Bueno, gracias Jorge, Patricia, Armando, Jorge, Cotton, ¿sí? Gracias Marcela. Bueno, gracias a todos los que se están comunicando y me dicen que se escucha y que vamos bien. Bien. Buenas noches Marcela, bienvenida. Bien, lo que te decía. ¿Cómo comunicamos y logramos cambios? ¿Cómo comunicamos y logramos cambios? Lo primero que hay que entender es que solo el 5% de lo que hacemos, el 5% de lo que decidimos, el 5% de los resultados que obtenemos están determinados por nuestra mente consciente. El otro 95%, ¿sí?, está determinado por nuestra mente inconsciente. Para que se entienda, en estado inconsciente estamos cuando estamos dormidos. Y lo que te decía hace un momento. Es una locura pretender entender la locura de los sueños desde nuestra mente consciente. Es imposible. Por lo tanto, para comunicarnos con el cliente, para comunicarnos con la mente inconsciente, tenemos que olvidarnos de todo lo que creíamos que había que hacer. Características, beneficios, ventajas de nuestro producto, de nuestro servicio. Está muy bien, como vendedor profesional tenemos la obligación de conocerlo. Pero te quiero decir que eso no es lo que determina una compra. Todos compramos, todos absolutamente compramos por decisiones inconscientes, que luego sí, a nivel lógico, intentamos justificar. Pero la decisión la hemos tomado a nivel inconsciente. Por eso, y hasta es muy gracioso vernos a nosotros mismos, luego de que hemos comprado algo, que lo compramos en un impulso que no entendimos, diciéndolo a nosotros, pero la verdad, esa es la camisa que yo necesitaba para esta conferencia, porque me hace sentir más seguro. Ese es el color de auto que yo necesitaba, porque la verdad que va bien con mi ropa. Patrañas, cuentos. Todo eso, nosotros, son justificaciones, son análisis lógicos que hacemos a posterior, que hemos tomado una decisión que la tomamos absolutamente desde nuestro cerebro inconsciente. Y para que se entienda por qué esto funciona así, te cuento cómo funciona primero nuestro cerebro consciente, ese 5%. A ver si puedo usar una herramienta que tengo acá. Bueno, parece que no me va a dejar. Bueno, voy a usar el cursor. Quería usar un foquito que tengo acá para usar, pero por algún motivo no me lo toma. A ver, un segundo. Voy a hacer un intento más. Ahí está. ¿Ok? Fíjate que este 5%, nuestra mente consciente, filtra, interpreta, generaliza y reduce la información. ¿Por qué? Y hoy más que nunca, porque es imposible, hoy más que nunca, que podamos a nivel consciente analizar y digerir la gran cantidad de estímulos que llegan a nosotros. Imagínense que nosotros tuviésemos que estar atentos. Si yo te digo, a ver, mira la pantalla del monitor, ahora mira la pared que está enfrente tuyo,
Ahora escuchá el ruido de la calle, escuchá el ruido de la conversación que está al lado, en la habitación del lado, escuchá el ruido de tu computadora, escuchá el latido de tu corazón, mirá la pantalla, mirá el costado de la pantalla, mirá hacia tu derecha, mirá hacia tu izquierda. ¿Sí? Se te complica, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? De nuevo, quiero que estés tranquilo, relajado, en situación, que aproveches esta oportunidad que tienes de aprender, que te concentres y que pongas tu atención absolutamente en uno de los sonidos que escuchas, el que quieras, en uno solo, y que te concentres solo en ese. Puede ser el ruido de la computadora, puede ser un ruido de afuera, puede ser una conversación de al lado, puede ser el latido de tu corazón. Que te concentres absolutamente solamente en ese sonido. Que lo escuches más fuerte. Si es posible y lo puedes visualizar, darle una forma visual a ese sonido, genial. Si quieres cerrar los ojos y concentrarte solamente en ese sonido, lo haces. Imaginas que le subes el volumen y lo escuchas, lo vuelves a escuchar. Bien. Así opera nuestra mente consciente. Todo el tiempo está haciendo este proceso de filtrado. Y es un proceso, fíjate, que lleva, si tuviésemos que estar todo el tiempo haciendo esto, es un proceso muy desgastante, porque la mente consciente lo que hace, tiene como función, así como nuestra mente inconsciente lo que hace es mantenernos con vida, lo que hace es tratar de que gastemos la menor cantidad de energía. La función de la mente consciente es filtrar, interpretar, generalizar y reducir la gran cantidad de información, porque si no se nos sería imposible comunicarnos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. ¿Sí? Los niños autistas tienen este problema, esta disfunción, que no son, su cerebro no tiene capacidad de filtrar esta información, por lo tanto, en su cerebro se produce una especie de shock por una sobresaturación de estímulos. ¿Sí? Entonces, esa es la función de nuestro cerebro inconsciente. Por lo tanto, filtra la información, pero el tema es que al filtrar la información hay un montón de mensajes que no es consciente de que le están llegando. El vendedor habla y habla y habla y el cerebro del cliente está filtrando, 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 filtrando. ¿Sí? Hay mucha información y filtra, pero no solo está pendiente de lo que el vendedor le dice, sino que además está pendiente de otras cosas, de si sonó el celular, del chat, de una llamada telefónica, de un recuerdo de algo que le vino a la cabeza. Por lo tanto, estamos en desventaja si queremos comunicarnos con la mente consciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Y ahí es donde aparece la programación neurolingüística para proponernos algo que no se enseña, que no está al alcance de todos, y que es dirigirnos directamente, establecernos, comunicarnos de inconsciente a inconsciente, comunicarnos directamente con la mente inconsciente de nuestro cliente. Y esa es la ventaja oculta. El entender que lo primero que hay que hacer, dos cosas: vendernos a nosotros mismos antes de vender un producto o un servicio,
establecer una relación de confianza, pero la relación de confianza se establece comunicándonos directamente con el inconsciente de nuestro cliente, de nuestro interlocutor. ¿Sí? Eduardo, buenas noches, Eduardo. Me dice, perdón por conectarme tarde, todo bien, Eduardo. Bien. Patricia Mónica, mi amiga, dice, me enloquezco. ¿Yo te estoy enloqueciendo o estoy leyendo, estoy interpretando mal el mensaje? A ver si me aclaras, Patricia. O hacía referencia a algo que dije antes, entiendo. Espero que sea así. Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es concretamente la ventaja oculta o la ventaja injusta, le llamo yo? Porque es injusta para nuestra competencia. Si vos como vendedor sos capaz de interpretar esto que te estoy diciendo, prepararte, asimilarlo y usar estas herramientas que te voy a comenzar a compartir, vas a tener una ventaja. Imagínate que tienes las herramientas para hablarle a ese 95% de la mente del cliente que es la que toma la decisión. Y tenés a 2, a 3, a 5 o a 20 competidores hablándole a ese otro 5% que además toda esa información la va a filtrar, la va a reducir y la va a interpretar de acuerdo a los mapas mentales del cliente. Entonces, dos cosas son fundamentales. ¿Sí? Cuando dijiste que hay que filtrar, me decías, sí, claro, cuando hay que filtrar la información y uno pretende hacerlo rápidamente, uno enloquece. ¿Sí? Uno cuando tiene múltiples estímulos, uno enloquece. Eso es lo que sucede. Y cuando nosotros le hablamos y le hablamos al cliente, y además el cliente está pendiente a lo que hablamos, a nuestros movimientos, al folleto que le mostramos, y a todos los otros estímulos que tiene, va a enloquecer. Y le vamos a hacer vivir una experiencia que no va a ser agradable para él ni para nosotros, y lo que es peor, no vamos a obtener resultados. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo hago entonces para venderme a mí mismo? ¿Y cómo hago para llegar? ¿Cómo haces, Edgardo? ¿Cómo hago, me vas a preguntar, para llegar a la mente inconsciente? El mejor atajo para llegar a la mente inconsciente es a través del uso de metáforas. Las metáforas son analogías, son símbolos verbales, visuales. La cruz es una metáfora, ¿sí? Es un símbolo. Cuando uno piensa en la cruz o en la esvástica, son símbolos que están asociados no solo a un concepto, sino también a una emoción. Las historias que nos contaban nuestros padres cuando éramos chicos, los cuentos, son historias cargadas de metáforas. Las metáforas, como apelan al simbolismo, como apelan a las imágenes, son como los sueños. Los sueños son metáforas que no podemos interpretar a nivel consciente, se interpretan a nivel inconsciente y se reciben a nivel inconsciente. Es mucho más efectivo comenzar una presentación de venta. De hecho, habrás notado que cuando comencé la charla les conté una metáfora. No hay nada más poderoso para comunicarnos directamente con la mente inconsciente de nuestro cliente que hacer una metáfora. Si yo quiero cerrar una venta, lo más poderoso que puedo hacer comenzada la charla y al finalizar la charla es dejarle una metáfora, por supuesto no cualquier metáfora. O sea, si voy a vender un seguro de vida, ¿sí? O voy a vender un auto, la metáfora tiene que estar relacionada, no necesariamente con el auto, pero tiene que estar relacionada con la toma de decisiones, con animarme a hacer algo, con cambiar mi estatus de vida. O sea, tiene que haber una relación entre la metáfora y la situación que vive el cliente. Te habrá pasado que muchas veces
la solución a algo que te había atormentado a nivel consciente durante horas, días o semanas, viene en un sueño o ni bien te despiertas de un sueño. Porque la mente inconsciente ha quedado trabajando y trabajando y trabajando allí. Entonces, si te despides del cliente y en lugar de hacer la clásica, bueno, espero que me llame, nos ponemos en contacto, espero su resolución, espero que sea favorable para mí, si en lugar de hacer eso le contamos una metáfora, hay una metáfora que utilizo muchísimo y aprendí de un mentor, y es la metáfora, y esta es muy efectiva, parece algo trivial, hasta tonto les diría, pero es muy poderoso y me ha ayudado a cerrar muchísimas ventas y se la modelé a mi mentor porque de hecho con él me enseñó esta metáfora y pude comprobar que a través de ella cerraba y cerraba ventas sin que yo entendiera por qué. El cliente me llamaba y me decía quiero eso, me escribía y me decía quiero eso, y yo desde mis antiguos paradigmas no entendía bien cómo funcionaba. Y la metáfora dice, hay tres sapitos. Los tres sapitos venían navegando arriba de un tronco en un río. ¿Sí? De pronto, allá a lo lejos, casi donde terminaba el horizonte, comienzan a visualizar los sapitos ya un poco preocupados que el curso de agua tenía una caída. Y una caída que era muy, muy profunda. Y su inconsciente se inquieta, porque dice, acá vamos a morir. Y uno de los sapitos dice, deberíamos saltar. La pregunta es, la pregunta que te hago, ¿cuántos sapitos se salvaron? A ver quién tiene la respuesta. Si hace falta que la repita, a la metáfora la repito, y si no, me avisas, me dice, ¿cuántos sapitos se salvaron? A ver. Hay el chat abajo a la derecha. El que saltó, solo uno se salva. A ver, otra respuesta por ahí. Eso es lo que me dice Patricia. No es la respuesta, es lo que me dice Patricia. Uno, me dice Armando. ¿Alguien más? Ninguno, dice Jorge. Ninguno, dice Marcela. Los tres, nadie saltó. Exacto, exacto, Jorge. La respuesta es nadie saltó. Los tres murieron. ¿Por qué? Porque dijo debería saltar, no saltaron. Esto que parece un cuento como para chicos, un cuento medio sacado de contexto, queda repiqueteando en las profundidades del inconsciente del cliente y le está diciendo de lo que se trata es de tomar una decisión. Y el inconsciente, que tiene una característica que es muy importante, y toma nota, escucha bien lo que te voy a decir, el inconsciente es literal. Vale decir, cuando yo le digo al inconsciente, a través de una metáfora que atraviesa la mente lógica y va derecho como una flecha, como un rayo láser, va derecho al inconsciente, le está diciendo, si no tomas una decisión vas a morir. Y el inconsciente, que no razona, sino que actúa, está recibiendo, porque además es literal, no entiende de ironías, no entiende de humor, no entiende de doble sentido, dice, si no decidimos, vamos a morir. Si no decidimos, corre riesgo nuestra vida. Y es poderosísima esta metáfora. Así que tarea, ponte a la tarea de buscar metáforas poderosas, poderosas, para cuando termines tu cierre, tu argumentación de venta, te estés despidiendo del cliente que te dijo, lo tengo que evaluar, lo voy a pensar, tengo que consultarlo, una metáfora. Es 300 veces más poderosa que una llamada, que volver a insistirle y que todo lo demás. Hablarle al inconsciente. Y el inconsciente entiende de metáforas, no entiende de palabras, no entiende de características, no entiende de matemáticas. ¿Sí?
lo que decíamos. El cerebro consciente va a filtrar, va a seleccionar, va a suprimir, va a distorsionar, va a interpretar lo que yo le diga como quiera, va a consultar con otros, va a comparar. El cerebro inconsciente va a decidir. Y la manera de ayudarlo, y si se quiere, de obligarlo a decidir, es a través de una metáfora, que es cualquier historia o recurso de la lengua que tenga implícita una comparación, una alegoría, un simbolismo, una historia, una parábola. Jesús era un maestro, y fíjense si Jesús era o no era un vendedor. Vaya, era el vendedor más grande del mundo. Trascendió siglos de siglos, influenció a millones de personas con el poder de sus parábolas. ¿Sí? Le hablaba al inconsciente de las personas. ¿Sí? Fíjense qué diferente, es decir, yo necesito 12 personas que me acompañen para que transmitan el mensaje, el mismo mensaje de salvación que yo tengo a toda la humanidad, a decir, necesito pescadores de hombres. Y con esa parábola convenció a los discípulos que lo acompañen y que dejen a su familia, que dejen su trabajo, que dejen todo lo que tenían para acompañarlo a él, a transmitir la palabra de Dios. ¿Hay alguna duda del poder de las metáforas? ¿Del poder de hablarle al inconsciente? Sin embargo, en los cursos de marketing, en las escuelas de marketing, nos enseñan el AIDA, atención, interés, desarrollo, cierre, características, beneficios, ventajas, oportunidades del producto, análisis, FODA, y todo lo demás, puro cuento, que está muy bien. Luego en el proceso de venta, luego de que hemos convencido, hemos influenciado al inconsciente, llega un punto, cuando nos entregó el cheque, cuando nos pagó, llega un momento en que la mente lógica emerge asustada y dice, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento compré esto? Y ahí es donde nosotros sí necesitamos números, cifras y todo lo que aprendemos en las escuelas, en los cursos de venta, para tranquilizarlo y para decirte, joven, está todo bien, usted compró conscientemente, quédese tranquilo. Pero ya la decisión está tomada. Ahora, una metáfora lo que hace es llevarla a la mente del cliente, porque esto, quiero ser muy gráfico en esto, le estás vendiendo a la mente inconsciente del cliente, no le estás vendiendo al cliente. Entonces hay que llevar a la mente inconsciente del cliente desde el estado presente al estado deseado. El estado presente era hace una vez, ¿sí? De los cuentos de nuestra mamá. Y el estado deseado es cuando decimos, y vivieron felices, y comieron perdices, o colorín colorado, este cuento se ha acabado, y en fin, y todo lo demás. ¿Sí? De manera que es importante que en la estructura de la metáfora existan los mismos componentes, que haya una relación entre la solución, entre el estado presente del cliente y el comienzo de la metáfora y el estado deseado del cliente y el final de tu metáfora. ¿Ok? Tiene que haber una relación. Al final de la metáfora de los sapitos, lo que había era una toma de decisión de saltar o no saltar. ¿Bien? Y yo lo que quiero es que el cliente tome una decisión de comprarme. ¿Bien? Ok. Ahora, te había dicho al comienzo, bueno, que una de las bases de la programación neurolingüística era el estudio que habían hecho Bandler y Grinder, sus fundadores, de 3 terapeutas, Virginia Satir, Frank Peirce y Milton Erickson, década del 70, allí donde ningún otro terapeuta
podía obtener resultados, ellos obtenían resultados y lo obtenían de manera rápida y consistente. Lo que hicieron Bandler y Grinder, los creadores de la programación neurolingüística, fue estudiar, analizar, modelar y crear un código del metamodelo lingüístico, del modelo lingüístico que utilizaban estos tres terapeutas para llegar a las profundidades de la problemática del cliente, del paciente en este caso. Para las ventas vamos a tomar estos mismos patrones, vamos a tomar este mismo modelo para trabajar sobre las objeciones. Todo proceso de venta es además una negociación. Y a lo largo de la negociación, afortunadamente surgen objeciones. Afortunadamente, ¿por qué? Porque es un indicio de que hay interés. ¿Sí? Si alguno de ustedes en este momento me dijera, por ejemplo, Edgardo, no estoy escuchando bien, ¿sí? O Edgardo, no se ve bien la pantalla. De hecho, si no se ve bien, me avisan, porque a veces ocurre que falla la plataforma y aparecen lo que yo estoy viendo, que no deberían verlo ustedes, como sus preguntas, los comandos y todo lo demás, aparece. Entonces está bueno que me digan. Y eso es un indicador de que me están siguiendo, de que están atentos. ¿Sí? Entonces, lo que propone el metamodelo lingüístico, que es base de la programación neurolingüística, es ir al fondo en las objeciones para sacarlas de la ecuación. ¿Sí? El metamodelo permite recuperar información que permanece oculta. Es más, muchas veces ni siquiera el cliente es consciente de que lo que nos dice en realidad está ocultando información vital. Nos dice el problema es el precio y en realidad el problema no es el precio. El problema es que no confía en nosotros. Nos dice lo tengo que consultar con alguien y el problema no es que lo tiene que consultar con alguien. El problema es que no lo influenciamos o el problema normalmente es que no terminamos de vendernos nosotros mismos y ya queremos venderle el producto. No hemos establecido una relación y por cortesía o porque a veces porque esa información ha sido filtrada por el cerebro, por la mente consciente, esa información, lo que expresa el cliente es completamente diferente a lo que realmente es la objeción concreta. Y es clave acá preguntar quién, cuándo, por qué, cómo, dónde. Les voy a presentar 3 ejemplos, ¿sí? Mejor dicho, 3 tipos de objeciones, 3 tipos de cuentitos que se hace, y cuando digo cuentito no es peyorativo, es un cuentito porque es algo que ni siquiera el cliente es consciente de que esto opera así. Él cree que está siendo totalmente racional y en realidad lo que está expresando es un miedo, es un temor, es una traba que se da a nivel inconsciente. Una de las objeciones tiene que ver con las distorsiones. Vale decir, el cliente hace una afirmación basada en lo que cree saber de la otra persona, de la competencia o del cliente, y él toma eso como base de la información. Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo claro de distorsión dice, el servicio de la empresa tal es mejor. Y acá es donde comenzamos nosotros a utilizar herramientas del metamodelo para despejar ese camino, y lo que hay que hacer, en lugar de ponerme a discutir con el cliente y tratar de decir, no, pero mire que mi precio es más, o mire que el beneficio adicional, no. Lo que hay que hacer es preguntarle, ¿cómo sabe que es mejor? Y ahí lo desestructuramos, lo hacemos pensar y vamos al fondo. ¿Cómo sabe que? No, es que me lo dijo fulano de tal. Específicamente, ¿quién se lo dijo? ¿Quién lo dice? Otra cosa que nos puede decir el cliente es evidente que el otro servicio, el otro producto tiene mayor respaldo. ¿Cómo sabe que es así? ¿En base a qué afirma eso? ¿Quién lo dice? ¿Cómo específicamente puede probar eso que me está diciendo? Y lo que estamos yendo es yendo a la profundidad, a buscar más información. El objetivo es a buscar más información. No creerle a lo primero que me dice el cliente, porque esa información está filtrada, está suprimida,
está distorsionada. Lo que hacemos con las preguntas, como buenos detectives psicológicos que tiene que ser el vendedor, es ir a las profundidades de esa pregunta para encontrar la verdadera objeción. ¿Sí? Otra cosa que hace el cliente es generalizar. ¿Sí? Por ejemplo, dice, todos los vendedores mienten. ¿Todos? ¿Yo también le miento? ¿Con qué específicamente me puede demostrar que le he mentido? ¿Qué pasaría si puedo demostrarle que no es así? O nos puede decir, en estas épocas es muy común que el cliente nos diga, no estamos comprando nada. Nada. ¿Y qué me dice si, por ejemplo, no pagan la luz? ¿Y qué me dice si yo le digo que tampoco pagan los sueldos? Y lo hacemos reflexionar. Bueno, sí, estamos comprando las cosas que son esenciales, que son vitales. ¿Y qué tal si yo le puedo demostrar que esto es vital para usted? ¿Okay? Por supuesto, ahí tendré que sacar mis especificaciones del producto, demostrárselo rápidamente a nivel lógico, a nivel racional, lógico, siguiendo con la estructura de lo que hay que hacer, pero tienes que ser consciente que al final vas a emplear una metáfora y te vas a despedir con una metáfora y otras herramientas que te voy a dar. ¿Sí? Otra cosa, lo tercero que hace el cliente es omitir. Vale decir, dice, por ejemplo, no se identifica claramente al actor de esa acción a la que él hace referencia. Por ejemplo, generaliza cuando dice, la gente dice que no es posible. O como hacemos muchas veces nosotros, ¿no? En esta ciudad todo el mundo está loco. O todas las mujeres son iguales. O todos los hombres son iguales. ¿Sí? En este caso, yendo al tema de las ventas, puede decir, la gente dice que no es posible. Por ejemplo, la gente dice que no es posible vender de esta manera. La gente dice que no es posible vender hablándole al inconsciente. ¿A qué gente o a qué personas específicamente te refieres? ¿Quién concretamente dice que no es posible? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién concretamente está diciendo eso o está haciendo eso? Entonces, la excelencia se logra cuando logramos combinar y por supuesto comienzas a elaborar tu propio arsenal de preguntas para ir yendo a las profundidades e ir rebatiendo sin tener que ponerte a disputar con el cliente, porque las respuestas te las va a ir dando él. ¿Estoy siendo claro en esto? Esta parte es clave porque si no nos quedamos en la superficie, nos quedamos en lo que el cliente nos dice, le compramos, en lugar de nosotros venderle, compramos lo que él nos dice y luego llegamos a la oficina y nos decimos a nosotros mismos, le decimos a nuestro jefe, mira, la verdad que me dijo que todos los vendedores son unos mentirosos y que él no va a comprar. O que todos los que le vendieron este producto le mintieron. ¿Está clara esta parte? Sí, me dice Patricia, envías los Power. Les envío, sí, al que me lo solicita le envío el Power, sí, ¿cómo no? Sí. Está clara esta parte, por favor. Es clave que si hay algo que a esta altura no está quedando claro, que lo podamos rever muy claro, me dice Jorge. Gracias, Jorge. ¿Sí? Perfecto. Un segundo, chequeo cómo estamos en los controles. Ok, bien. Sí, se rebaten las objeciones, me dice Patricia. Perfecto. Bien, ahora, cuando Bandler y Grinder en la Universidad de California presentaron este metamodelo y se lo contaron y se lo presentaron a sus alumnos
Al día siguiente llegaron los alumnos y les comenzaron a decir, profesor Bandler, profesor Grinder, me peleé con todos mis amigos, me peleé con mi familia, me peleé con los profesores, me echaron de la clase. Claro, ¿qué había pasado? Los alumnos entusiasmados con lo que habían aprendido, como seguramente estarás ahora, como estuve yo cuando me mostraron este metamodelo, salieron corriendo a aplicárselo a todo el mundo. A su novia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y de pronto a sus profesores, y el profesor estaba hablando de la ley de la gravedad, y le decían, profesor, específicamente, ¿quién dijo eso? ¿Según quién? Y se imaginan la situación, el alumno poniéndolo en aprietos al profesor, el profesor impacientándose y corriéndolo de la clase, o a la novia, o al novio, ¿no? ¿Y según quién? ¿Todo, todo? ¿Nada, nada? ¿Quién lo dijo? ¿Según quién? ¿Específicamente qué? ¿Cómo? Y los volvían locos y terminaban arruinando sus relaciones. Entonces Bandler y Grinder dijeron, bueno, acá hay algo que tenemos algo que modificar, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que la clave, imagínense haciendo esto con un cliente, el cliente puede llegar a impacientarse, a molestarse, porque dice, ¿qué está haciendo? ¿Me está haciendo una encuesta? ¿Me está haciendo me está analizando? ¿Me está psicoanalizando? ¿Es una terapia? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, antes de entrar en esta etapa, hay algo clave, hay una herramienta, patrones, como se les dice en programación neurolingüística. Claro, Marcela, me dice Marcela que se pone a la defensiva, claramente. ¿Sí? Pero se pone a la defensiva, ¿por qué? Porque olvidamos una herramienta esencial que nos proporciona la programación neurolingüística, que es la generación de rapport, o la generación de química, ¿sí? Sintonía, como quieren llamarla, va a decir, eso que sentimos nosotros y que no opera a nivel consciente. Les habrá pasado, te habrá pasado que te presentan a una persona, ¿sí? Te presentan una persona, un amigo te presenta una persona en un café, se sientan uno a la par del otro, comienzan a charlar y de pronto tu amigo tiene una llamada, tiene que salir y dice, uy, me tengo que ir, me voy, y te deja con esa persona desconocida. Y de pronto la conversación comienza a fluir, se sienten bien con esa persona, no saben quién es, se la acaban de presentar, no tienen ninguna referencia a nivel consciente ni a nivel lógico, pero de pronto se sienten con esa persona y muchas veces lo expresamos y decimos, parece que te conociera de toda la vida. Se ha generado a nivel inconsciente lo que en programación neurolingüística se llama rapport o química. Lo que hace, y esta es una herramienta muy, muy poderosa, quiero que prestes mucha atención, que escuches claramente lo que te voy a decir, que estés atento, que estés acá, porque esta herramienta utilizada, bien utilizada es muy poderosa y mal utilizada es una herramienta de manipulación. De hecho, es la herramienta, es el patrón que utilizan los llamados manochantas, los distorsionadores de la religión que utilizan la religión para manejar, para manipular el inconsciente de las personas, utilizando esta técnica que te voy a compartir. Porque el rapport o química, si bien se puede producir a nivel inconsciente y de manera natural, también se puede provocar a través de herramientas que te voy a compartir, a partir de un determinado proceso que enseña la programación neurolingüística. El rapport o química es la habilidad de relacionarte con los demás de una manera tal que se crea un clima de confianza y entendimiento. Y esto es clave en las ventas porque, te decía, nuestra mente inconsciente está analizando a esa persona que no conoce, a ese cuerpo extraño que tengo frente mío y que me quiere vender, analiza. Como está preparada para preservar mi vida, analiza si es peligroso para mí, para mi vida, para mi integridad, para mis finanzas, para mi familia. Está analizando a nivel inconsciente permanentemente no solo lo que dice, sino sus gestos, sus microgestos, su lenguaje no verbal, el movimiento de sus ojos, el temblor de su mano, de su voz,
que muchas veces a nivel consciente no me doy cuenta, pero la mente inconsciente sí lo hace. El mejor halago que le pueden decir a un vendedor es: siento que hablas nuestro idioma. Ahí es cuando la mente inconsciente, a través de la mente consciente, a través de la palabra, está verbalizando, nos está diciendo: nos entiendes y te tenemos confianza. Es estar en la misma frecuencia energética que la otra persona. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede generar? Hay una técnica que se llama de la duplicación o generar rapport, que tiene que ver con igualar, pero de manera que no sea evidente. Porque si no, se da cuenta el cliente, entiende que hay manipulación, o nos va a empezar a mirar de una manera extraña, va a decir: esto, ¿qué le pasa a este muchacho o a esta muchacha? ¿Sí? Y vamos a lograr el efecto contrario. ¿La duplicación qué es? Igualar o duplicar la postura, los movimientos, incluso la manera de respirar de nuestro cliente. ¿Cómo sería igualar una postura? Si el cliente está sentado, yo tengo que estar sentado. Si está parado, me quedo parado. Los movimientos de la mano. Si es una persona que mueve mucho las manos, no hago el mismo movimiento que él, pero también muevo las manos. Si él mueve las manos por arriba de su hombro, por ejemplo, yo puedo mover levemente las manos sobre el escritorio. La respiración, hay 3 tipos de respiración. La respiración alta, que es cuando respiro acá arriba, con los hombros, bien arriba. Respiración media, que sería a la altura de las tetillas, un poquito más abajo. Y la respiración baja, que es cuando se respira directamente con el vientre. ¿Bien? Esto, por supuesto, es algo que se tiene que practicar, pero que les da recursos inimaginados, porque si ustedes comienzan a calibrarse, dice en programación neurolingüística, vale decir, a darse cuenta de estos movimientos del cliente, entonces van a empezar a igualar, a duplicar su postura, su movimiento, su respiración, el tono de la voz, el volumen de la voz. Si él habla alto, yo hablo alto. Si baja el volumen, yo bajo el volumen. Si él habla un poco entre cortado, yo sin caer en algo que pueda parecer atrevido, como que lo estoy imitando, también puedo tratar de cortar un poco las palabras, ¿sí? Si él utiliza contenido lingüístico visual, aquellas personas que dicen: uy, hoy es un día que veo todo oscuro, o dice: hoy siento que mi porvenir es brillante. Esos son los visuales. Los auditivos, aquel dice: la verdad que escucho todo en una tonalidad leve, o es clamoroso lo que me dices. Y el sinestésico es aquel que habla desde las sensaciones, desde los sentidos. Siento el peso del mundo sobre mis hombros. Bien, cuando yo igualo, no diciendo lo mismo que él, pero, por ejemplo, utilizando una metáfora visual. ¿Sí? Si es auditivo, utilizo una metáfora auditiva. Iban los 3 sapitos silbando mientras escuchaban el rumor del río, ¿sí? El ruido del ruido al chocar contra la orilla, sentían el clamor de la cascada al chocar contra las rocas abajo. Bien, le hablo en auditivo. Si es sinestésico, iban los sapitos muy distraídos, alegremente, conversando, y de pronto se asustaron, sintieron que el corazón le latía mucho más fuerte. Bien, esa es la manera de igualar los valores, las creencias. Si nosotros percibimos, esto es muy de curso de ventas, y algo que no funciona cuando de pronto nos enseñan que, por ejemplo, si entramos a la oficina del cliente y vemos sobre la mesa un cuadro donde él está pescando y tiene allí una foto con un pez grande que sacó del río, y le decimos: a mí me gusta la pesca, ¿sabe? Totalmente rebuscado y totalmente ineficaz, porque se da cuenta. Pero si nosotros nos damos cuenta que uno de los valores más importantes para ese cliente es la honestidad, una metáfora que hable de la honestidad, una referencia a una anécdota que me pasó a mí, donde quedó evidente
la honestidad de una persona, o la mía. Esa es la manera de duplicar o de igualar, y es poderosísimo. Y esto se tiene que emplear durante todo el proceso de venta, pero especialmente antes de entrar en la negociación propiamente dicha y antes de utilizar las preguntas del metamodelo. Esto es lo que había faltado a los alumnos de Bandel y Grinder hacer, y por eso socialmente fue una catástrofe. Se pelearon con todo el mundo porque no habían generado sintonía previo, no habían preparado el terreno previo a realizar todas estas preguntas. ¿Sí? Segunda herramienta que te comparto. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Generar rapport, rebatir las objeciones, hablarle al inconsciente utilizando metáforas. Y esta otra también es muy poderosa. Tienes que utilizar palabras de acción. No sirve nada de lo que digas si no mueven a la acción. Por eso la metáfora del sapito. No bastan con que el sapito diga, deberíamos saltar. Lo que el inconsciente estaba esperando es que el sapito diga, saltemos. Y ahí actuaban. El cerebro, nuestro cerebro inconsciente, llamados por los neurocientíficos cerebro límbico, perdón, cerebro reptiliano, se generó hace millones y millones de años cuando el ser humano, cuando nosotros, teníamos que luchar por nuestra supervivencia en un ambiente sumamente hostil, donde cazábamos para vivir, matábamos para vivir, o nos mataban porque éramos presa de otros iguales o de algún animal. Por lo tanto, durante millones y millones de años, el cerebro reptiliano, nuestra parte inconsciente, esa que decide el 95% de lo que hacemos y está preparado para ayudarnos a sobrevivir, le presta atención a las palabras de acción. ¿Por qué? Porque eran las que le iban a salvar la vida en ese momento. Imagínate que se encontraba en medio de una sabana, en medio de la selva, con alguien de otra tribu, ese ser primitivo, y el cerebro inconsciente lo primero que tenía que entender, ya sea que lo verbalice o que lo piense, porque esa es otra característica del cerebro inconsciente, que no distingue entre lo pensado y lo verbalizado. En el mismo momento que esa persona decía correr, huir, saltar, escapar, matar, actuaba. No tenía tiempo para elaborar frases como, a ver, voy a pensar si corro o qué tal si mejor salto. No, no había tiempo. Entonces, lo primero que el cerebro inconsciente hace es analizar y traducir las palabras de acción. Entonces, cuando yo al cliente, y te voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Las palabras de acción tienen que ser claras. Cómpreme en lugar. ¿Qué le parece si conversa con sus socios y decide si nos va a comprar? Cómpreme. Tiene que tener un objetivo claro, porque muchas veces el objetivo no es la compra. El objetivo es que me llame. El objetivo es que me recomiende. ¿Sí? Pero además, esa palabra tiene que ser realizable. Mucho cuidado, porque yo puedo pedirle que me compre y esa persona no decide comprar. Es un intermediario. Tiene que haber un único mensaje. Que me compre, que me llame y que me recomiende, no. Que me compre o que me llame o que me recomiende con alguien. Ser breve, por esto que te decía. El cerebro, la mente inconsciente está preparada para actuar rápido y analiza primero los verbos y los sustantivos de acción, por lo que te expliqué hace un momento. Está preparada para sobrevivir y la supervivencia depende de que se actúe rápido. Entonces, por ejemplo, Juan, quédate en la oficina. Juan, no salgas de la oficina. ¿Qué se te ocurre que elabora y que entiende primero nuestra mente inconsciente? A ver si voy a recurrir nuevamente a una herramienta acá. A ver, ¿están bien? ¿Se está viendo bien la pantalla? Por favor, no está tapada la pantalla. ¿Se ve bien?
¿Ok? Entonces, un segundito. Perfecto. El cerebro inconsciente filtra el no. ¿Ok? El cerebro inconsciente va derecho al verbo de acción. ¿Sí? Cuando yo digo, Juan, no salgas de la oficina, el cerebro de Juan entiende salir de la oficina. Y esto lo vas a entender mejor con tus hijos, con los chicos. ¿Qué pasa con los chicos? Una de las características del inconsciente es que el inconsciente tiene la edad de un niño de 7 años. Es un niño genio, pero tiene 7 años. Esto lo ha comprobado la neurociencia. Los niños, por su edad, están operando siempre a nivel inconsciente. Y fíjate que operan como opera el cerebro inconsciente. Cuando a los chicos les decimos, no toques eso, listo, lo tocan. No hagas esto, lo hacen. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, Juan, quédate en la oficina, o cuando le digo al cliente, por favor, Juan, no dejes de llamarme, el cerebro de Juan interpreta dejar de llamarlo. Lo que hay que decir, Juan, llámame a mí mañana a las 10 de la mañana. ¿Sí? Ricardo, llama al cliente hoy. Es lo correcto. Ricardo, no olvides llamar al cliente. Incorrecto. ¿Sí? Acción. El cerebro inconsciente entiende sobre acción. Y hay una manera, perdón, un segundito que vuelvo a restablecer y tomo un poquito de agua. Gracias, ahí estamos. Entonces, siempre tengo que ser claro, conciso, preciso y utilizar verbos y predicados de acción para impactar en el cerebro inconsciente del cliente. Hay lo que yo le llamo la prueba del maniquí. ¿Sí? ¿Qué es la prueba del maniquí? Si lo que yo estoy diciendo lo puede hacer un maniquí, es que estoy utilizando las palabras incorrectas. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, espero su llamado, el maniquí puede esperar, no necesita moverse. Espero que lo consulte con su socio. El maniquí puede esperar. Ahora, si yo digo, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en mi oficina y decidimos, el maniquí no puede salir de la oficina ni puede marcar un número telefónico. Si lo puede hacer un maniquí, hagan esta prueba, analicen lo que le están diciendo al cliente, analizar lo que le estás diciendo, cuáles son las palabras que estás utilizando para cerrar las ventas, y si eso lo puede hacer un ser inanimado como el maniquí, genial. Perdón, mal. Eso no se hace. ¿Sí? Tienen que ser palabras que muevan a la acción. Nos llamamos para coordinar, no es lo mismo que agendame por favor para vernos el jueves a las 20 horas en mi oficina. ¿Sí? No es lo mismo. Una tiene un mensaje de pasividad y el otro tiene un mensaje claro de acción. El próximo 25, 26 y 27 de agosto voy a compartir durante 12 horas, 4 horas cada día, vamos a ir en profundidad en algo que va a ser totalmente evidencial y totalmente práctico, porque esto se aprende practicando, practicando, practicando y no con conceptos. Les voy a compartir el curso La ventaja oculta
PNL aplicada a las ventas en Buenos Aires. Esto es exclusivamente para quienes están en Buenos Aires o estén cerca y quieren acercar. Imagínate si hoy te ha llevado valor lo que puede llevarte durante 3 días y 12 horas que podamos compartir todo esto. Antes de decirte cómo puedes acceder a este curso, quiero despedirme con 2 bonos que te tengo preparados. Un plus que te quiero dar para que te lleves de esta charla, ya que te tomaste un día y una tarde para aprender y para estar en situación y escucharme. Una, cómo utilizar tu tarjeta personal de una manera eficaz. ¿Qué pasa normalmente cuando entregamos una tarjeta personal? Va al bolsillo, a un tarjetero, ¿verdad? Y nunca más volvemos a tener noticias. Nadie nos llama, nadie actúa. Un consejo que te doy, que personalices la tarjeta. Antes de entregar la tarjeta, primero, decirle al cliente, mi tarjeta personal no se la entrego a cualquier persona. La gran mayoría de las personas no la ve, no la vuelve a usar. Estás utilizando una técnica, ¿sí? Estás poniendo un no y el inconsciente del cliente no lee el no. Va a leer llamar. Segundo, que lleve una parte tuya a su casa. En el dorso de la tarjeta o al frente de la tarjeta le escribes: no vas a hacer negocio con el nombre de tu empresa, sino que vas a trabajar directamente conmigo. Y ahí pones tu nombre y tu número de celular a mano, ¿sí? Y le entregas la tarjeta. Esta es una metáfora viva. Le estás diciendo y estás actuando y le estás hablando al inconsciente, le estás diciendo que es especial, que es una relación especial y que es una relación personal, que no estás haciendo lo mismo que haces con todo el mundo. Y en el texto, segundo tip, de la tarjeta, de tu folleto, de la presentación PowerPoint, vas a introducir la palabra confiar en Patricia, confiar en Jorge, confiar en Marcela, confiar en María, confiar en Armando, confiar en Elisa, confiar en Marcela, bueno, no los voy a nombrar a todos los que están en la sala. Dentro de eso, de manera que esté mezclado con otro contenido. Por ejemplo, dentro de un folleto puede decir: todas estas son las empresas que se beneficiaron por confiar. Puede ir el nombre de su empresa o el nombre de ustedes. Es un mensaje subliminal, pero el inconsciente lo está leyendo. El inconsciente lee todo. De hecho, tiene una visión de 360 grados. Por eso a veces sentimos, cuando alguien nos observa, sentimos algo en la nuca. Por eso a veces terminamos tarareando una canción, vamos caminando por la calle y vamos tarareando una canción que nuestro inconsciente escuchó allá a lo lejos mezclado con todo el ruido de la ciudad, porque un taxista iba escuchando esa canción. Por eso a veces nos acordamos de caras o de personas que creemos no haber visto nunca, pero la vimos. O recordamos contraseñas, porque nuestro inconsciente se acuerda de todo. Con esos 2 tips quería que te vayas hoy, y me quiero despedir comentándote que ya te voy a dar toda la información, acá te la paso por el chat, para aquellos que están en Buenos Aires o se animen a venir si no están lejos. Te comparto acá por el chat toda la información y decirte que por la compra de este curso de 3 días, donde vas a aprender, te voy a enseñar exactamente 14 herramientas de programación neurolingüística para que vendas, y vamos a practicar todas, absolutamente todas, para que te conviertas en un rayo láser a la hora de vender, para que sea realmente tengas un arsenal,
un arsenal de herramientas para impactar en el inconsciente del cliente y para que entiendas también conceptualmente cómo ser más efectivo en las ventas. Acá por el chat te paso el enlace, ahí está toda la información, y decirte que si te decides en las próximas 24 horas, y esto tiene una explicación, ¿sí? Nuestro cerebro inconsciente, luego de las 24 horas, y esto es para que también lo apliques en tus procesos de venta, luego de las 24 horas, toda la información que quedó en el inconsciente comienza a ser desplazada por información nueva, y es más dificultoso obtener una decisión. Si dejas pasar 24 horas, lo más probable es que no tomes ninguna decisión y pierdas la oportunidad. Pero como bono, además de asistir al curso de 12 horas, te voy a entregar una sesión de mentoring para cualquiera que sea tu proyecto, una sesión de mentoring conmigo directamente para hablar exclusivamente de tu proyecto, ¿sí? De tus objetivos, de tus expectativas, de lo que quieras concretar. Una sesión de este tipo yo estoy cobrando $100 por sesión, te lo estoy ofreciendo gratis con la compra del curso. Acceso al curso Armemos tu negocio en 10 semanas, que está basado en metodologías ágiles y de última generación para el desarrollo de empresas nuevas. Son 20 horas en videos, te las estoy dando sin costo. El costo de este curso es de $300, más 2 horas adicionales de curso de PNL aplicada a las ventas, específicamente para tu rubro de negocio. Lo hacemos vía Skype o vía esta plataforma, como quieras. 2 horas dedicadas exclusivamente para vos y para tu negocio, para técnicas específicas para que apliques en tu tarea o se la transmites a tu equipo de vendedores si tienes vendedores. Bien, dicho todo esto, ahí está el enlace. Confírmenme si lo recibieron, por favor, al enlace. Avísame si está ahí para que puedan ver la información. Y si hay alguna duda, alguna consulta, me pueden contactar por correo electrónico o me pueden contactar a través de Facebook, por cualquier canal, si surgiese algún inconveniente, alguna consulta, si hay algún problema con la financiación, lo que sea, estoy a disposición para que no pierdas la oportunidad, para que puedas realmente aprovechar todo esto de una manera mucho más potente. Si no hay más preguntas, espero 2 minutitos por el delay que hay, y si no hay más preguntas, me despido. Gracias por estar allí y nos vemos muy pronto. Quedo atento acá antes de cerrar la sala si queda alguna pregunta y no se me pase. Muchas gracias por estar allí. Un abrazo muy grande.